A dar comienzo formalmente. Voy a presentar a Silvia. Además de ser una amiga, es una persona con muchísima trayectoria. Silvia es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en gestión educativa por Flaxo, es magíster en desarrollo sustentable por la Universidad Nacional de Lanús, especialista en gestión del conocimiento, IAE, es coach organizacional por APCA, docente terciaria y universitaria de diversas instituciones, especialista en desarrollo de equipos virtuales de trabajo y proyectos vinculados a la formación para el trabajo en todos los entornos. Además, es productora y gestora cultural con foco en coordinación de equipos interdisciplinarios e interregionales. Cuenta con experiencia en formación de equipos interdisciplinarios y equipos de alto rendimiento y desarrollo de proyectos culturales y artísticos autogestivos. Acompaña los proyectos de gestión de personas en empresas tecnológicas y además es fundadora de la Patagonia Game Jam y desde experiencia virtual desarrolla proyectos de contenidos inmersivos de realidad aumentada, videojuegos y relevamiento de perfiles de la industria de los videojuegos. Bueno, sin más, y muy felices de contar con tu experiencia, con tu participación, así que todo un honor y adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, gracias a la Universidad de Posadas, al equipo de la universidad, a vos, Marisa, por estar siempre presente en esto. Estábamos hablando de lo incordio que puede llegar a ser esta fecha y acá estamos presentes poniéndole el cuerpo y empezando además, yo pensaba, mira, empezamos la semana con una charla que abre la posibilidad de conseguir nuevo trabajo, así que vamos por ello, que sea un año de buena energía y de la posibilidad de poder transformar algunas realidades que nos están tocando. Así que bueno, primero muchas gracias, estoy muy contenta de volver a estar en este ciclo, también contar un poco brevemente la Patagonia Game Jam, porque el otro día me decían, bueno, es una jam. No, no es una jam, es mucho más que una jam. Empezó hace 5 años con la idea de poder desarrollar la industria de videojuegos en la Patagonia, en las 6 provincias de la Patagonia. Tiene un modelo de trabajo con representación de las 6 provincias y todos los años es cierto que el eje fundamental está en la jam que se da a fines de agosto, a principios de septiembre. Tiene la característica de que es una jam con contenido científico, o sea, trabajamos con esta idea de cómo se puede hacer videojuegos para divulgación científica, para dar a conocer realidades, pero también hacemos un montón de otras actividades, con lo cual, nada, invitar a quienes tengan ganas de sumarse. Si quieren formarse, tienen un montón de cursos disponibles y de material disponible en nuestro canal de YouTube, Patagonia Game Jam. Si no, en Instagram se pueden enterar las novedades y en Discord también hay un espacio en donde pueden interactuar con todo el equipo de la Patagonia Game Jam, en donde estamos referentes de cada una de las 6 provincias. Así que bueno, dicho esto, contar un poco cómo es que llego a este mercado laboral de videojuegos, ¿sí? Primero, nuestro derrotero va a ser un poco, hacer un breve mapeo de la industria, algunos conceptos que me parece importante conocer y saber para poder entender qué características tiene la dinámica de este mercado, ¿sí? ¿Cuáles son los perfiles requeridos? Porque muchas veces se habla de videojuegos y no se entiende muy bien de qué se está hablando, así que vamos a estar revisando un poquito eso. Esta importancia de tener un portfolio, ¿no? A diferencia de otros lugares en donde uno lo que hace es preparar un buen currículum, en el caso de videojuegos lo que hace es preparar un buen portfolio, digamos, ahora vamos a ver qué diferencias hay. Vamos a trabajar fundamental el concepto de networking, que en el caso de videojuegos tiene características muy particulares y algunas recomendaciones sobre cómo participar de un proceso de selección, ¿sí? Quizás contar que yo vengo de base en una formación que tiene que ver con la gestión de personas y que al llegar al mundo de los videojuegos es como que empiezo a descubrir algunas cuestiones que tienen que ver con características generales que tiene el entorno. Lo que vamos a estar trabajando, y esto también es importante aclararlo, es una mirada respecto a lo que es el mercado de videojuegos, obviamente con vista en la Argentina, pero tiene una característica muy particular y es que interactúa mucho con el mercado exterior. Entonces, muchas de las oportunidades o posibilidades tienen que ver con industrias que contratan personas en Argentina, pero que son de otros países, ¿sí?
Me parecía interesante poder hacer como en este mapeo de la industria algunas definiciones para entender de qué va, o sea, qué lugares uno se puede sumar en espacios de trabajo. Existen lo que se llaman los estudios AAA, que son como aquellos grandes estudios que se dedican a la producción de videojuegos que proponen, ¿sí?, la masividad, el poder trabajar con mundos abiertos, ¿no?, con altísima calidad técnica. Ejemplos de esto puede ser todo lo que nosotros conocemos del entorno de Star Wars, Disney, digamos, hay un montón de estudios que se dedican a desarrollar conceptos de videojuegos, trabajan con conceptos de marketing muy fuerte porque el objetivo que tienen es vender muchísimo. Todo lo que está en consolas, Nintendo, digamos, en las diferentes tipos de consolas de ahí, tienen que ver con este tipo de estudios. Y una cosa que tiene como característica es que son mega empresas, o sea, son empresas corporativas como cualquier otra empresa. Hay un aspecto a considerar, algunas cuestiones bastante interesantes, que es cuando uno se suma a este tipo de empresas, hay una diferenciación de perfiles, o sea, el trabajo no es que me contratan a mí para hacer videojuegos y yo hago muchas cosas, en general me voy a focalizar en un área determinada. Suelen ser contratos con horario fijo, o sea, o por lo menos con una agenda de trabajo fija, ¿no? No es que, bueno, lo hago cuando puedo, como quiero, sino que tiene un marco de responsabilidad bastante fuerte. El nivel de responsabilidad que tenemos cuando nos metemos en estas empresas es acotada, en el sentido de que somos una partecita de un mega, lo que sería una especie de línea de producción mucho más grande, ¿sí? Y no necesariamente cuando nos metemos en ese mundo tenemos como una interacción muy fuerte con todos los perfiles, ¿no? O sea, muchas veces tenemos algún tipo de diálogo con algunas cuestiones vinculadas a el trabajo que estamos haciendo y nada más, ¿sí? En la Argentina hay algunas de estas empresas, pocas. Este tipo de estudios son los que sí puede ser que contraten personas a nivel internacional, ¿sí? Estudios AA, que son un poco más pequeños, estamos hablando de empresas que tienen entre, no sé, 15 y 60 empleados, personas que trabajan en diferentes rubros, ¿sí? Tienen presupuestos mucho más acotados, trabajan más con una producción de nicho, ¿sí? En cuanto a la producción, y en general son las empresas que tienen una capacidad de innovación distinta, ¿no? El estudio AAA lo que busca es la efectividad de poder vender mucho. En el caso de los estudios AA, lo que se busca es un poco la innovación respecto de proyectos que a lo mejor se generan muchas veces a demanda, ¿sí? Y aparece como esta preocupación sobre, si bien en el primer tipo de estudios hay una fuerte impronta respecto de la calidad del producto, acá hay como cierta cuestión sobre la calidad visual, la libertad creativa, digamos, diferentes tipos de modelos de juego que son un poco distintos a los tradicionales, ¿sí? Suelen enfocarse en nichos, ¿sí? Y muchas veces no tocan mercados que tocan los estudios AAA, ¿sí? Una cosa interesante a tener en cuenta es que al ser empresas un poco más pequeñas, no siempre son claras las condiciones de contratación y a veces se contratan personas por proyectos. Esto lo que significa es que, no sé, tienen justo una demanda de un tipo de juego determinado, necesitan programadores de Godot, entonces contratan por X tiempo, ¿sí? O sea, un contrato a lo que se llama un contrato de locación de servicio a término. Para completar eso. Y no necesariamente que yo trabaje en ese proyecto significa que me van a contratar para el que sigue, ¿sí? Después están los famosos estudios indie, ¿sí? Que en el mundo indie es de alguna manera es el área de mayor creatividad, de mayor diversidad. El otro día hablaba con mi hijo, hablábamos de los eSports y él me decía, pero mamá, los eSports son videojuegos que le está yendo muy bien, me decía nada más. Entonces decía, pero un estudio indie puede hacer un eSport, entonces con el criterio que vos estás diciendo, y me dice, según él sí, no es especialista en videojuegos mi hijo, pero me causó gracia el intercambio de miradas respecto de, porque siempre hablamos de que existe un mundo diferente, ¿no? Y por ahí lo hago, la aclaración es que todo lo que tiene que ver con deportes virtuales tiene como otro mundo completamente distinto de interacción y de creación a lo que sería el mundo de desarrollo de los videojuegos. Si bien tienen un lugar en donde se tocan, son como mundos diferentes, ¿no? Los estudios indie en general son los grupos de amigos que se juntan porque tienen ganas. Muchos ejemplos hay cuando terminan una jam, les está yendo muy bien en una jam y deciden seguir adelante con
un proyecto, ¿sí? Son equipos pequeños, entre 3 y 10 personas como máximo. En general trabajan de acuerdo al presupuesto que consigue para poder financiar la producción. Aparece como el deseo de la expresión artística por sobre la voluntad de venta. O sea, si bien es cierto que todo el mundo va a decir que quiere vender su juego, digamos, en el caso de los estudios indie hay mucha más prioridad respecto de la cuestión creativa y cómo lograr plasmar lo que efectivamente el grupo quiere mostrar, ¿sí? Muchas veces son los que arriesgan mecánicas experimentales, o sea, se animan a hacer cosas que otros estudios no lo hacen, ¿sí? Y una cosa que sí sucede es que a veces las cosas que se desarrollan en estudios indie después son adquiridas o compradas, o de hecho ha sucedido ejemplos en donde en lo que sería el mundo de las AAA terminan comprando desarrollos de los estudios indie, ¿sí? Características a tener en cuenta cuando se trabaja en este tipo de proyectos o con este tipo de estudios. En general, uno es un multiperfil, o sea, me tomaron como programadora, como ilustradora, pero resulta que tengo que resolver la coordinación de la agenda de trabajo o tengo que ver cómo resuelvo el tema de la música, ¿sí? Dependen muchas veces de los fondos que se consigan para poder hacer y tienen modelos de gestión alternativos, ¿no? Cuando puse esto, dije, bueno, todo el mundo va a imaginarse que estoy hablando. Alternativo significa que a lo mejor es un poco desordenada la gestión, digamos, para que quede más en claro, digamos, y que uno tiene que tener como mucha paciencia para poder acompañar a veces procesos de este tipo, ¿sí? Una de las cosas que sí sucede es que son los lugares en donde uno tiene mayor capacidad de poder conocer todo el proceso completo de producción, interactuar con todo el equipo completo y a nivel de aprendizaje, yo siempre digo que está bueno pasar por un estudio indie porque da una especie de fogueo en un montón de cuestiones que, digamos, permite después pararse desde otro lugar cuando trabajamos en proyectos más grandes, ¿sí? En la Argentina hay un montón, es bastante común que después de una jam se establezcan modelos de trabajo que serían como estudios indie, ¿sí? Cuando hablamos de estudio, por ahí esto también es interesante aclararlo, ya estamos hablando de un grupo de personas que lograron facturar, que lograron crear, digamos que ya tienen algún nivel de resultado, ¿no? Que es un poco distinto a la cuestión de juntarse con amigos a hacer un videojuego, ¿no? Y en este sentido, excluí ese tipo de modelos, no porque no tenga que ver con una forma de conseguir trabajo, sino porque el objetivo que tenemos es buscar un trabajo que nos dé algún tipo de rédito, lo vamos a mencionar como una especie de input del mercado, o sea, es una manera dentro del mercado, pero muchas veces sucede, de hecho a mí también me pasó, trabajar en proyectos que no dan ningún tipo de rédito, digamos, ni económico, ni social, ni tampoco, porque uno dice, bueno, no me pagan, pero va a ganar el premio tal, entonces me va a permitir trascender. Bueno, muchas veces no sucede justamente por esto que estoy diciendo de los modelos de gestión alternativos, ¿no? Porque muchos de estos proyectos fracasan en cómo interactuar con las personas y cómo llevar adelante un proceso de producción, ¿sí? Y después está el sector, lo que se llama el work for hire, que es outsourcing, que es lo que se llama las fábricas, y son estudios de desarrollo. Acá en la Argentina hay pocos de estas características, es más de un tipo de empresa a nivel internacional. En India, por ejemplo, está lleno de este tipo de proyectos y en China también. Son estudios que son contratados por las AAA o AA, ¿sí? Para poder escalar el nivel de producción, ¿sí? Entonces muchas veces se especializan en una determinada área, no sé, en diseño, en programación, en musicalización, ¿no? Me acuerdo la primera jam que hicimos con la Patagonia Game Jam, entrevistamos a una empresa de software de música, que ellos decían, bueno, a nosotros nos contratan para poder darle la mejor calidad de desarrollo de música a los videojuegos, ¿no? Y ellos se dedicaban exclusivamente a eso, ¿sí? Una cosa que tiene como característica, hay poca creatividad porque la tarea ya está predeterminada, el modelo de gestión es completamente estandarizado y en general me contratan para un tipo de acción puntual, ¿sí? No siempre
este tipo de empresas tienen modelos de contratación claros, en el sentido de no es que te dan un contrato por tanta cantidad de tiempo. O sea, yo conocí casos en donde contrataron gente para cubrir un bache y así como los contrataron, los descontrataron, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tener claro cuál es el encuadre legal que me ofrecen para saber si yo me sumo o no me sumo, ¿sí? O sea, no tengo que dar por sentado que si me contrata este tipo de organización voy a conseguir un montón de trabajo, ¿sí? Y una cosa que digo es toda cuestión que tenga que ver, después lo vamos a retomar esto cuando hablemos del networking, pero una de las formas de entrar al negocio o al mercado laboral de lo que son los videojuegos son las jam. ¿Sí? O sea, interactuar con personas que dialogan, que se vinculan con las diferentes actividades que se desarrollan en videojuegos a través de una jam es una excelente manera de meterse en la industria, sobre todo si no tenemos nada de experiencia, ¿sí? Hasta acá, preguntas, comentarios, ¿venimos bien? ¿No se me durmieron todavía? No, porque viste que son a medio de siesta, estamos en el límite. Escuchamos, te vemos bárbaro y bueno, y van a ir empezando algunas preguntas, así que después te las vamos a ir Bien, pasando. buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a ver algunos datos de lo que sería el mapa de la industria a nivel internacional, ¿sí? Que esto es un dato interesante, sobre todo para poder orientar cuál es la demanda que tiene el mercado, ¿sí? Básicamente el mobile es lo que se llaman los juegos de celular, son hoy por hoy la estrella de los videojuegos, por una cuestión bastante lógica, y es que cada ser humano de lo que serían las grandes ciudades del mundo tiene un celular en la mano, y eso es lo que permite acceder rápidamente a este tipo de juegos, ¿sí? Después las consolas le siguen en porcentaje, y sigue existiendo un alto porcentaje, fíjense que son 23% del mercado internacional, los juegos de PC, ¿no? O sea, hay gente que sigue jugando en la computadora, ¿sí? Y los 5 países con más ingresos que tienen que ver con esto son China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. Que de alguna manera son estos 5 mercados son los que desarrollan, los que movilizan la industria a nivel internacional, y una característica bastante particular es que cuando alguno de estos mercados entra en crisis, en general derraman la crisis al resto del universo, ¿no? Un poco lo que pasó con Estados Unidos, que empezó a tener algunas variables de déficit en el mercado, y eso impactó fuertemente en algunas empresas locales, ¿sí? En el caso de la Argentina, el mobile es más alto todavía el uso, el 55% de la gente que compra videojuegos lo hace a través de algún smartphone, ¿sí? Fíjense que hay mucha más tradición de jugar en la PC, ¿no? El 25% del mercado total juega en PC, y el 20% juega en consolas. Miren los números, ¿no? Que tenemos en total, es un montón de dólares, de millones y billones de dólares que moviliza, ¿sí? Quizás una característica, a veces cuando damos charlas, ahora sí dice, ¿dónde están? El otro día un pibe me decía en una charla, ¿dónde están esos dólares? Y digo, bueno, va a depender un poco de en qué lugar del mercado yo me ponga, a ver si puedo ganar dinero o no, ¿sí? Respecto del mercado argentino, de paso voy introduciendo algunos conceptos que me parece importante. ADVA es la Asociación de Desarrollo de Videojuegos de la Argentina, tiene más de 10 años, es quien organiza la EVA, que es la exposición más grande de videojuegos en la Argentina, ¿sí? Ellos, juntos con la Universidad Nacional de Rafaela, organizan este mapeo, lo que le llaman el Observatorio de Videojuegos, es un relevamiento que hacen anualmente de lo que es la industria de videojuegos. Claramente estos datos son relativamente parciales, en el sentido de que no es una encuesta como si fuera del INDEC. Bueno, igual hoy por hoy el INDEC también tiene su parcialidad, digamos, pero digo, no es una estadística formalizada, es una especie de estudio que se hace donde se le manda la información a quienes se conocen, que forman parte
de lo que sería el ecosistema, ¿sí? Del desarrollo de industria de videojuegos, y estas son las síntesis que tienen, ¿no? Yo compilé ahí tienen en la fuente, si ponen Observatorio de Videojuegos ADVA o un RAF, seguro va a salir el link donde pueden ver, tienen un montón de información súper rica que yo recomiendo que la revisen como una forma de poder tener un dato más profundo, ¿sí? Yo hice acá como una especie de copy-pegue de algunos datos que me parecían relevantes para la charla de hoy. El primer dato fundamental en la Argentina es que fíjense que más del 50%, o sea, el 55.26% sobre 1.432 personas que fueron entrevistadas, ¿sí? Pertenecen a empresas micro. Esto significa empresas que tienen menos de 10 personas. ¿Sí? Y esto es un datazo, porque lo que significa es que el mercado local se organiza en relación a vínculos de amistad o de conocimiento, más que a sistemas de formación estandarizados o de búsqueda estandarizadas, ¿sí? 34,21 son pequeñas empresas, ¿sí? Y el 10,53% son medianas. Fíjense que no hay ninguna empresa grande. O sea, en la Argentina, las empresas corporativas, entre comillas, que sí funcionan, empresas como Globan, como Disney, como ese tipo de estudios, en realidad funcionan como si fueran una sucursal de la empresa más grande que casi siempre tiene su sede en Estados Unidos, ¿sí? Es la estimación de la industria que dicen estos 87.344.640 dólares está estimada en base a la cantidad de personas que trabajan y que están en actividad, ¿sí? No tiene que ver con quienes compran videojuegos, sino la cantidad de dinero que mueve la industria como tal contratando personas. Si bien es un dato relevante, tenemos que saber que no es una de las industrias que más contrata personas ni que invierte, por lo menos no en modelos formalizados, ¿no? Porque una característica que siempre va a pasar es que hay mucho de lo que estamos diciendo que no está contabilizado en ningún lado, porque si yo tengo un grupo de amigos con quien trabajo y me dedico a desarrollar un juego que a lo mejor después gana un premio, siempre digo lo mismo, no sabemos qué cantidad de horas trabajaron para poder hacer ese proyecto, pero forma parte de un aporte que estoy haciendo para el desarrollo de algo concreto, aún en el caso que no me paguen, ¿sí? En términos de género y diversidad, son muy pocas las personas de lo que sería no binarias, ¿sí? O sea, no hay una restricción, hay una alta incidencia de los cargos directivos a cargo de hombres, ¿sí? Muchas veces algunas mujeres tienen cargos de STEAM. STEAM es los que trabajan en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿sí? Y hay un porcentaje bastante bajo de mujeres. Y esto es bastante transversal, ¿sí? Y es bastante crazy esto, o sea, bastante loco en el sentido de, en términos objetivos, hay mucha mayor cantidad de mujeres desarrollándose y participando de proyectos de desarrollo de videojuegos, pero no están registrados en empresas formales, ¿sí? Y eso también habla de una característica que tiene el mercado de desarrollo de la industria. Es una industria que comenzó siendo un espacio de hombres y que muy de a poco se va transformando. De paso, ahora en un ratito nomás, vamos a presentar a WIGAR, que es una de las organizaciones que trabaja fuertemente para que esto se modifique, ¿sí? Conceptos que es necesario conocer, ¿sí? Uno es el B2C, es el Business to Customer, que es cuando yo hago un producto que se lo vendo a alguien concretamente, ¿sí? Y el Business to Business, que era el caso que decíamos más temprano de las empresas de la fábrica de la industria, o sea, cuando yo hago un proyecto que se lo vendo a otra empresa, ¿sí? Fíjense que en el caso de Argentina son muy bajos los porcentajes que desarrollamos ese tipo de proyectos y muchas veces dependemos de proyectos internacionales. Y después, videojuegos, ¿sí? Que se han realizado, y esto acá es donde está, como digo yo, el datazo, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando de un montón de gente, un montón de porcentajes, un montón de cuestiones, pero resulta ser que hay 41 juegos pequeños y 23 grandes, ¿sí? Y hay 17 juegos pequeños publicados y 10 grandes. Esa es información del 2024, ¿sí? Y digo,
en términos objetivos, no estamos hablando de una producción enorme, digamos, porque digo, si pensamos en términos reales, ¿cuánta gente intervino en estos? En total son 64 en desarrollo y 27 publicados. No es que es un mercado de, no sé, 300.000 personas, ¿no? Y esto también es un dato importante porque lo que significa son dos cosas. Uno es un mercado pequeño en términos de la publicación de juegos, o sea, la culminación de proyectos es una de las grandes falencias que tiene como mercado local, pero lo segundo y más importante es que hay un montón de información que no está registrada en esta encuesta. O sea, hay mucha gente que trabaja en el mercado, en la industria, que no está formalizada, por lo tanto, no responde esta encuesta y entonces no sabemos bien cuántos datos reales y concretos existen, ¿sí? Algunas cuestiones vinculadas a las formas jurídicas que tiene que ver con, bueno, me va a contratar alguien, ¿de qué manera me va a contratar? Muchas de las empresas son microempresas que están formadas por monotributistas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy probable que un monotributista no me haga un contrato de largo tiempo para llevar adelante un proyecto, ¿sí? Es probable que me diga, bueno, mira, como luchamos, hay un espacio en WhatsApp, que no sé quién lo inició en realidad, que se llama ofertas laborales o jobs o algo así. eh, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Que alguien dice, che, estamos con un grupo de amigos haciendo tal desarrollo, necesitamos un programador tal que además pueda hacer de QA y que además, y digo, bueno, ¿cuánto le pagan? Ah, no, es ad honorem. Y es como, eso, o sea, si bien es cierto que es una oferta de trabajo y que puede ser una puerta de entrada para alguien que quiera ingresar en la industria, la realidad es que técnicamente es una engaña pichanga, como diríamos en el barrio, ¿no? O sea, porque es un puesto en donde vas a ir a hacer un montón de cosas y nadie te va a pagar nada y no tenés la certeza de ningún tipo de rédito posterior, porque no son proyectos que están estandarizados o formalizados y en donde uno se suma y se sabe que se termina, ¿no? Hay una alta incidencia en los proyectos que se dan en microempresas o con equipos autogestionados, digamos, en donde no se llega a concretar en la realización completa del videojuego. Y esto es un serio inconveniente que tiene la industria, por lo menos a nivel local, ¿sí? Entonces, fíjense que la mayoría son micros o pequeñas empresas, son pocas las que son medianas, ¿sí? Muchas de las micros están coordinadas por monotributistas, ¿sí? O de alguna manera están sin registro, ¿sí? Entonces también estos son datos. Y esto digo, de paso son datos que cuando yo voy a buscar trabajo los tengo que saber mirar, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo la expectativa de que voy a conseguir un puesto de trabajo formal y estoy trabajando con un estudio indie que son 3 grupos de amigos en donde uno solo está registrado como monotributista. Ya me está dando un montón de información eso, digamos, en términos de en qué lugar voy a trabajar. Con esto no quiero desmerecer a este tipo de grupos, porque de hecho son los que movilizan la industria, este tipo de grupos. Pero yo tengo que saber que estoy sumándome a un equipo de personas en donde me voy a tener que bancar la incomodidad de un modelo de gestión a veces desordenado, ¿sí? Respecto del mercado argentino, WIGAR, que es Human in Games, es un movimiento internacional que tiene su capítulo argentino, hacen todos los años una encuesta de trabajadores de videojuegos de Argentina. Está publicado actualmente la del 2025, yo tomé la del 2024 que tenía la información más cerrada, ¿sí? Pero lo que ellos hacen, lo que hacen nuestras compañeras es relevar la información. Es una encuesta que se completa en forma anónima, digamos, lo participan la cantidad de gente que tenga ganas de participar, ¿sí? Fíjense que hay una discriminación bastante amplia respecto de si sos varón o mujer cis, si sos no binaria, ¿no? Cómo te completas. Y la realidad es que la información que están dando es un mundo diverso, ¿no? Yo siempre digo que el videojuego es uno, laboralmente hablando, es uno de los grupos más diversos que existen, porque permiten que cualquier persona pueda trabajar más allá de su condición, y esto es una realidad, digamos, y lo que dicen los números, de alguna manera, fíjense que da cuenta de esto, ¿sí? También es cierto que hay, como el resto de las industrias, mucha cuestión en relación a quienes ocupan los lugares de poder, ¿no? O sea, quiénes son los que realmente ocupan cuestiones de liderazgo. O sea, son pocos los lugares en donde
existe una representación alta, por ejemplo, de las personas del colectivo LGTBIQ+, ¿sí? Hay mucha incidencia de varones y esto también es un dato. La buena noticia que tenemos es que empieza a haber modelos de desarrollo que incluyen estudios de mujeres, ¿sí? Y esto permite, digamos, siempre da una riqueza bastante grande. Nosotros me acuerdo el primer año que hicimos la Jam, entrevistamos a las chicas que hicieron Talara, ellas eran un grupo que hicieron un juego narrativo, y ellas contaban que, bueno, se juntaron, eran 7 en total, eran un montón, que trabajaron un montón para llegar a lograr el juego, lo terminaron, lo presentaron. Cuando iban a los eventos, que era, me parecía como re crazy, digamos, las re maltrataban. O sea, había situaciones de violencia casi explícita porque eran mujeres, porque supuestamente no podían hacer un juego que sea valioso en el mercado. Y sin embargo salieron en su momento premiadas, tuvieron mención, pudieron participar de eventos internacionales porque realmente la calidad del juego era muy buena, ¿sí? Digo esto también porque, bueno, a veces tenemos que trabajar con prejuicios que más que ayudar, digamos, si nosotros nos compramos esos prejuicios, me acuerdo patente que lo que decía la chica que la entrevistamos, decía, si nosotros nos hubiéramos comprado todo lo que nos dijeron, no hubiéramos ido adelante, digamos, ¿no? Es como poder avanzar en esa incomodidad. Hasta acá, una especie como de, esto no es un panorama, es un plumazo, así, súper rápido, de lo que significa, pero me pareció interesante que puedan entender las dinámicas más globales que tiene el mercado en la Argentina, ¿sí? Ahí está, muy bien, muchas gracias por acompañar el dato de ahí de bicho raro. Es un mercado súper diverso, muy abierto, ¿sí? Que tiene mucha diversidad. Diverso no en términos de diversidad de género, sino en cantidad de opciones. Y esto, para mí, por lo menos estoy totalmente convencida que es una muy buena noticia, digamos, porque es un mercado en crecimiento que, si bien tiene un impacto de lo que serían los movimientos más internacionales, el año pasado y el anterior hubo en la Argentina un impacto bastante fuerte porque hubo empresas que cerraron, hubo toda una reestructuración bastante fuerte, pero la realidad es que como el nivel de formación de la Argentina es bastante bueno, en general quienes se dedican a trabajar seriamente en esta industria consiguen trabajo, digamos, o sea, de alguna u otra manera, a veces les cuesta un poco más llegar a un trabajo remunerado, pero casi siempre consiguen trabajo. Y un dato que no puse en la presentación, pero que me parece interesante tener en cuenta, es que en la Argentina hay más de 146, eh, ¿cómo se llama? Carreras de formación, desde una tecnicatura cortita de 6 meses hasta carreras de 4 o 5 años, ¿sí? Con lo cual, si yo me quiero dedicar a un área en particular o me interesa formarme y especializarme en algún área, seguro que voy a encontrar alguna cosa que me permita fortalecer ese perfil en particular, ¿sí? O sea, yo no lo puse porque es tan diverso el mapeo de carreras que hay, pero, por ejemplo, ADVA tiene un relevamiento de este tipo de cuestiones, ¿no? Un poco, ¿cuáles son los perfiles que se requieren para el desarrollo de un proyecto de videojuegos, ¿sí? Eh, Acá está como muy estructurado, muy prolijito, digamos, muy bien ordenado. Puede pasar que aparezcan algunos perfiles, como lo que yo llamo perfiles híbridos, ¿no? En el sentido de que tengan no sé, un programador que sepa trabajar con la integración de sonido, por ejemplo, ¿no? De audio. Existe eso. De hecho, nosotros en la Patagonia Genchan tenemos gente que se dedica a ese tema y son excelentes programadores y son excelentes musicalizadores, digamos. Pero en términos generales está bastante dividido entre lo que es el arte, el diseño, la programación, el audio, cuál es el quality assurance, digamos, que son los que se controlan que las cosas funcionen y el juego esté bien, y todo lo que es producción, ¿sí? Producción sería como aquellos que coordinan de alguna manera el proyecto en sí, o los que consiguen los fondos para que los proyectos sean, ¿sí? En relación a esto, un dato que les doy es, existe a nivel internacional líneas de financiamiento o concursos. Hay muchas jam que son
que se concursan, que tienen premios en dólares en general, o en euros en algunos casos. Existen líneas de financiamiento internacional para el desarrollo de proyectos. Lo que siempre planteo es que tienen que ser proyectos innovadores, que tienen que ser serios, que tienen que tener trayectoria, trayectoria está en el sentido de que yo puedo demostrar que tengo un portfolio de desarrollo que da cuenta de que si me dan plata las puedo usar, ¿no? Porque uno muchas veces se entusiasma, ve, no sé, 10.000, 20.000 dólares y cree que es fácil y en realidad, bueno, hay que demostrar que uno realmente pueda este, realizar esa tarea, ¿sí? Entonces, estos son básicamente los perfiles. Una cosa que nosotros trabajamos fuertemente con un colega con quien estamos trabajando en el proceso de selección es esta idea de la competencia, ¿sí? La competencia es el saber hacer, es el tener esa capacidad de poder demostrarle a otro que yo sé hacer una tarea, ¿sí? No que estudié, o sea, yo puedo estudiar programación, pero la competencia es demostrar que lo que yo digo que puedo hacer, efectivamente lo hago y tengo alguna forma de expresárselo a quien me está mostrando, me está por evaluar para poder tomarme, ¿sí? Una de las cuestiones que nos parece importante es entender que cuando yo me postulo para un puesto determinado, lo primero que tengo que hacer es leer las condiciones de ese puesto. Porque, no sé, uno piensa en, bueno, están buscando a alguien de diseño, ok, no es lo mismo, ¿sí? Tener la lógica de cómo se diseñan los niveles o lo que sería el diseño narrativo. O sea, si bien es cierto que en muchos estudios indie las personas ocupan esos puestos de manera indiscriminada, digamos, o sea, como que me dedico a hacer eso y me encargo de toda esa historia, la realidad es que tienen condiciones y competencias distintas, ¿sí? Con lo cual tengo que entender claramente cuál es el puesto al cual me estoy postulando para poder ver qué de ese puesto es como una especie de juego de macheo, ¿no? O sea, de todo lo que están pidiendo, cuánto tengo yo para saber si efectivamente me puedo postular a ese puesto. Uno de los datos importantes es que si más del 40% de mis condiciones ocupa lo que pide ese puesto, bueno, puedo ser digamos, me puedo postular, ¿sí? No me voy a detener en las características de cada una de estas cosas. Si hay alguien que quiere perfilarse en particular en alguno de los puestos, me avisa, nos escribe en @experiencia virtual o a mí, a Silvia Pérez Isay, y ahí les podemos ayudar a orientar. De hecho, hemos hecho varias asistencias de perfiles a algunos amigos y conocidos que se manejan en el mercado, ¿sí? Lo que sí es interesante saber es que hay algunos puestos como el game designer, digamos, que son puestos críticos, lo que nosotros llamamos puestos relevantes. ¿Por qué? Porque son de alguna manera los que les ponen el corazón al desarrollo del proyecto. Entonces ahí tengo que tener en cuenta que, bueno, cómo está definido el equipo, qué características tienen las personas que trabajan, cuáles son lo que yo llamo las vacancias, ¿no? En los lugares donde falta algo para poder ver si eso que falta yo lo puedo acompañar o suplir. Perdón que está full, no me olvidé de cerrar no lo encuentro. Discord, ese ruidito que están escuchando son las conversaciones de Discord que están apareciendo. Pero no, Disculpas por los ruidos. Silvia, ¿Mm? quédate porque no se están escuchando. Ah, bueno, entonces soy yo la que me molestan a mí, a ustedes no, qué suerte. Bueno, hay algunos perfiles que en algunos casos también se utilizan, como pueden ser, o sea, todos los juegos que son de acción con actores requieren alguien que haga esa actuación, ¿no? Los que trabajan con pantalla verde, locución es un área que se puede usar, fotografía y video también. Puede haber alguien que sea producción virtual. Si yo voy a hacer un juego inmersivo, por ejemplo, bueno, tendría que tener algún especialista en ese tema. Un especialista en IA generativa hoy por hoy empieza a ser un perfil bastante requerido que pasa digamos, hay pocos especialistas porque hay pocos especialistas del área. Vieron que hoy por hoy la IA, lo primero que sucede es como, ¡ay, la demonizamos porque es lo peor que nos pudo haber pasado en el mundo! Es cierto, ¿no? Y hago un paréntesis, es cierto que la IA está modificando la estructura de la lógica de construcción de videojuegos. El otro día veía, yo, digamos, no soy muy gamer, pero
juego mucho a los juegos tontos como dice mi hijo dice que son juegos para tontos, los del celular, y vi uno, por ejemplo, que estaba hecho en un 70% con dibujos de IA, digamos. Y la realidad es que eso, ¿qué hace? Le está quitando el trabajo a un diseñador, claramente, a alguien que se dedica al tema de diseño. Pero sí es cierto que empieza a ser una herramienta fundamental para poder desarrollar proyectos. Entonces, poder captar especialistas en IA generativa puede llegar a ser digamos, le puede dar una potencia distinta al proyecto que estoy desarrollando, y eso hace que mi proyecto tenga un upgrade por sobre el otro, ¿sí? Analistas de datos son fundamentales. Tengan en cuenta que el 90% de los proyectos que se hacen de videojuegos son con la idea de vendérselo a alguien y que alguien lo use, ¿sí? Entonces, poder determinar qué datos se van relevando del uso del juego es una excelente manera de ir mejorando. De hecho, hace poco estuve en una entrevista de un equipo de juegos que tienen una pata japonesa, una pata hindú y una pata acá en Latinoamérica, y lo que contaban es que en Japón lo que están haciendo es midiendo el tiempo de respuesta de tocar el botón en la consola, ¿sí? Para poder ver cómo poder en ese tiempo vender de mejor manera las publicidades y todas esas cosas que aparecen cuando hacemos los juegos para que sea más efectivo, ¿sí? Y todo eso lo rastrean a partir de que le pusieron una inteligencia a la consola para que pueda identificar cuántos clics y cuánto tiempo tarda la gente en hacer los clics cuando está jugando, ¿sí? Obviamente es un mundo por ahí medio crazy para nosotros, pero lo pongo como ejemplo para entender cómo a veces poder recuperar la información nos puede permitir después hacer un producto más competente, ¿sí? Un especialista en marketing relacional, yo particularmente lo recomendaría que esté dentro del equipo siempre, digamos, ¿no? Hay alguna... No, perdón, mi mail es silvia.cisay, no existe más el de Fiverr, termina @gmail.com. Ahí está. El Fiverr tiene... No, estás muteada, Mari. Tiene muchos años. De hecho, fue como uno de los primeros. Me salió ese, ¿viste? Cuando estaba buscando tu No, correo. no. No, fue mi primer mail, silviacisay@fiverr, fue mi primer mail, estamos hablando del año Eso de acá. 2002 aproximadamente. No, es silvia.cisay@gmail.com, igual si me buscan Silvia Pérez Cisay, soy, como digo yo, figurita repetida. Digo, importancia de tener a alguien de marketing relacional que pueda poder conectar con quienes son nuestros posibles compradores cuando estamos diseñando un juego fundamental, y alguien que trabaje en diseño de marca, porque una característica que aparece es, por ejemplo, yo soy docente de varias carreras de videojuegos, doy todo lo que tiene que ver con desarrollo de negocios, y aparecen, vienen presentaciones de proyectos y me dicen, no, porque este juego es parecido a... Y yo siempre digo, si vos hiciste un juego parecido a, empezá a preguntarte quién es tu cliente, digamos, ¿por qué te comprarían a vos un juego que ya existe? Primera pregunta. Y la segunda es que puede suceder, ¿eh? No digo que no, pero entonces tenés que tener muy claro a quién le vas a estar vendiendo que el juego original no lo está haciendo, ¿sí? Entonces, desde ahí poder identificar claramente cómo despegarme de, no sé, si hago un juego parecido al Tetris, ok, ¿cuál sería el cliente que me va a comprar algo parecido al Tetris, pero que en realidad es otra cosa distinta, ¿sí? Y para eso necesito gente que trabaje en temas de diseño claramente. Esto es como una especie de mapeo general. Después hay proyectos que tienen mucha mayor cantidad de gente, digamos, de perfiles, y hay algunos que con 4 personas se desarrollan todo esto que estamos poniendo acá, ¿sí? Una característica fundamental y que me parece que es interesante prepararse para eso es que cuando yo trabajo en proyectos indie, muchas veces son proyectos de aprendizaje, lo que yo llamo proyectos de aprendizaje. O sea, lugares en donde me sumo y tengo que tener la paciencia de saber que a lo mejor determinada cosa la voy a tener que hacer prueba y error, prueba y error, hasta que efectivamente me sale, y de esa manera puedo salir adelante, ¿sí? Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, algo que me quieran comentar. No, no, está perfecto. Después hay varias preguntas bueno, que surgen, que después te las vamos a formular. Ok, ok. Bueno,
Después, en general, esto es una información que surge de nuestra querida IA, ¿no? Le podemos creer una parte, no todo, ¿sí? Pero lo que dice es que los perfiles más requeridos en general son de programación, de arte y animación, de diseño y producción, y que el resto, lo que tiene que ver con QA, audio, recursos humanos, es el 15%, ¿sí? Una cosa interesante es que el perfil de las personas que trabajan en el, digamos, en el mercado en Argentina tienen un buen posicionamiento en el mercado. O sea, tenemos como un alto nivel de exportación de servicios creativos. Entonces, en ese sentido, eh, se sabe que hay y además la característica de poder hacer trabajo remoto, fíjense que hace que muchos de los desarrolladores senior de Argentina trabajan para empresas cobrando en dólares, ¿sí? Ahora, una característica muy importante que me parece que hay que tener en cuenta es cuando a mí me contrata un estudio en dólares, ¿sí? Que en general me contratan con una agenda de trabajo bastante definida, digamos, con un esquema de trabajo determinado. Hay características que yo, siendo joven, no, o sea, no sería mi caso, pero en algunos jóvenes que están dando vueltas por el mundo, no tienen en cuenta, y es la siguiente, es las empresas, primero, las empresas extranjeras no tributan al mercado argentino. Entonces, si yo no me registro como monotributista, responsable de inscripto de alguna manera, no estoy haciendo ningún tipo de aporte para mi jubilación. Perdón, ¿eh? Claro, esto un día lo hablaba con un chico que tiene 25 años y me dice, bueno, a mí qué me importa, ¿no? Pero la realidad es que es un punto importante porque entonces yo estoy trabajando sin ningún tipo de resguardo social. Porque no solo no tienen jubilación, sino que además tampoco tienen obra social. Entonces, un fenómeno que muchas veces se da es que si yo me enfermo, tengo que cubrir igual digamos, la responsabilidad que me están pidiendo, ¿sí? Y entonces ahí, como no tengo obra social, ni estoy pagando nada, ni tengo aportes ni nada, muchas veces dependo o de la atención de un hospital público o de pagar, digamos, atención médica privada, que tiene un costo muy alto. Entonces, la recomendación, de hecho, pasó cuando fue la crisis hace 2 años atrás a nivel internacional, empezó a pasar que algunos estudios le piden a las personas que contratan que tengan obra social contratada y que tengan el aporte registrado, porque si no es como que uno no existe en ningún lado y de esa manera es cierto que me llevo todos los dólares, pero también es cierto que si gasto todos los dólares me quedo sin ningún tipo de resguardo a nivel personal. Entonces, ahí ojo con las condiciones que me ofrecen cuando me contratan en cualquier estudio internacional, ¿sí? Vamos a hablar de portfolio, una cosa muy importante a tener en cuenta. En general, cuando nosotros buscamos trabajo, hacemos nuestro CV, nuestro currículum vitae. El currículum vitae lo que hace es recuperar como la historia de vida que yo tengo. Y la historia de vida lo que tiene que mostrar es una relación acorde con el puesto que me estoy presentando. En el caso de videojuegos es fundamental tener algún tipo de vínculo con lo que llamamos el portfolio, que es si yo soy, por ejemplo, un diseñador, bueno, se tiene que poder mostrar en qué cosas trabajé. Y en ese sentido, tener en claro qué tipo de tareas me están pidiendo, porque entonces yo voy a armar mi portfolio en función del tipo de tareas que me piden. Y una cosa que suele suceder es que yo, no sé, armo mi portfolio y tengo 22 proyectos en los que trabajé, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cuáles son esos proyectos en los que trabajé. Y lo que hago es ponerlos todos juntos en un solo lugar. Y cuando me piden algún tipo de referencia, le paso el link al portfolio y ya está. Y en realidad, una cosa que tengo que tener en cuenta es que la persona que está buscando determinada característica en particular. Entonces, no sé, si yo manejo Godot, Pixelar y Unreal y tengo proyectos de todos estos tipos, pero me estoy presentando a un perfil que están pidiendo Unreal, ¿sí? La realidad es que al quien está buscando no le interesan los proyectos de Godot que yo hice. Entonces, lo mejor que tengo que hacer es armar un portfolio acorde al perfil que me están pidiendo. Por eso, lo primero que tengo que definir es claramente el rol. O sea, ¿para qué me estoy presentando?
No es que pueda hacer cualquier cosa, en general tiene que ser bastante claro. A partir de ahí tengo que recuperar cuál es la experiencia que tengo en esa actividad específica. Y una cosa interesante, a diferencia de otros mercados, en el caso de videojuegos, experiencia puede ser haber participado en 5 Jam, por ejemplo. ¿Sí? Haber sido el diseñador gráfico en 5 Jam y les muestro el link al producto, que puede ser estar en nicho, puede ser estar en Discord, en donde sea, ¿sí? Pero armo entonces un link que permita ver qué fue lo que hice en ese lugar y a veces hasta puedo hacer un breve relato de cuál fue mi actividad en ese proyecto que estoy mostrando, ¿sí? La presentación clara de producciones previas tiene que ver con esto que estamos diciendo, o sea, armar un portfolio. Yo puedo tener un portfolio grande, digamos, con toda la información, pero siempre es mejor presentar un portfolio acorde al perfil al cual me estoy presentando. Entonces, hay que revisar a veces esas cosas para ver que quien abre no se encuentre con cualquier otra cosa que no es lo que están pidiendo, ¿sí? También es interesante mostrar experiencia en desarrollo de proyectos que requirieron perfiles múltiples, porque una característica que tiene el mercado en general es digamos, no solo el multitasking, digamos, de hacer muchas actividades, sino de cubrir varios perfiles, ¿sí? Entonces, si yo cumplí varios roles en diferentes proyectos, está bueno que lo pueda mostrar para que se vea que tengo la capacidad de diálogo con esos diferentes perfiles. Y una cosa fundamental es, no, yo conozco dos personas que son como dos cerebros únicos en el mundo que pueden hacer juegos en forma individual, digamos, ¿no? Pero uno es Arno Weinmeier de Viedma, que es un genio absoluto, de paso chusmelo, Luz Mala está en Nicho y ahora creo que está en Steam también la promoción. Él puede hacer juegos solo, digamos, pero en general el 99% de los proyectos de videojuegos son en grupos, en equipos de personas. Entonces, ¿qué tengo que tener yo como competencia adquirida? La capacidad de diálogo y de interacción con otros perfiles, ¿no? La vez pasada me pasaba en una charla con gente cuando estaba en la EVA, me decía, no, yo soy de Unreal, a los de Godot no los quiero ni ver. Y yo me mataba la risa, porque digo, ¿cuántas veces en un proyecto te vas a encontrar con gente de diferentes perfiles? Y imagínate, están seleccionando el tipo y decir, no, no, yo los de Godot no los puedo ni ver. Bueno, listo, o sea, te quedas afuera, ¿sí? O sea, en ningún caso tenemos que tener la condición de excluir, sino todo lo contrario, ¿no? Desarrollar la competencia de diálogo y negociación para poder, mostrar que efectivamente podemos integrarnos en un equipo de trabajo, ¿sí? Pensemos además que la mayoría de los proyectos que desarrollamos son virtuales, con lo cual yo no tengo la capacidad de poder conocer a fondo, no es que mi compañero de oficina va a estar en el escritorio de al lado y vamos a ir a comer juntos todos los días. A lo mejor lo veo en la reunión donde estamos coordinando y después tengo interacción a partir del trabajo que hacemos. Entonces, para eso hay que tener una alta capacidad de poder autoorganizarse, poder definir agendas de trabajo conjuntas y bancarse las modalidades de trabajo que requiere cada lugar, ¿no? Cosas que son convenientes, participar en Jam, participar en la comunidad de desarrolladores, si no las conocen, recomiendo que se metan en Discord, ¿sí? Está la comunidad de desarrolladores, hay a nivel nacional, a nivel provincial, y hay de varios lugares de Latinoamérica, hay otras comunidades también. Entonces, es una excelente manera, primero, de conocer un poco el mercado, porque hay un montón de cosas que se dialogan en esos espacios, pero sobre todas las cosas es para desarrollar capacidad de diálogo e interacción. Las comunidades de desarrolladores tienen el objetivo de acompañar el desarrollo de videojuegos, con lo cual muchas veces se ofrecen cosas que no son pagas, pero sin embargo sirven como lugar para resolver cuestiones. Entonces, es un muy buen lugar para poder meterse y poder entender de qué va la historia, ¿sí? Tener una presentación de un portfolio con un diseño diferencial, o sea, cosas que realmente sean distintas a lo que se ve cotidianamente, y en ese sentido, tanto Itch.io, Discord, digamos, todos los que, bueno, ni hablar si utilizan ¿cómo se llama? El Drive, entender que yo tengo que mostrar mi identidad propia, ¿no? De alguna manera me tengo que vender y para eso tengo que hacer como el desarrollo de una marca propia. Entonces, invertir un tiempo en ver, tampoco pasarse de rosca, ¿no? La vez pasada
veía un currículum que me mandaron que tenía un diseño espectacular, increíble, pero no se entendía nada dónde estaba la información, porque de tanto diseño que tenía había mucho dibujo y poca condición de texto, entonces era muy difícil entender dónde estaba la información, ¿no? Buscar como ese equilibrio entre un buen diseño propio que sea integral y también tener en cuenta que mi currículum vitae, mi portfolio y la información que comparto debieran tener como cierta lógica de diseño común, ¿sí? Es fundamental, o sea, no es indispensable, pero es fundamental tener un manejo de idioma inglés porque el 90% de las herramientas que manejamos están en inglés, ¿sí? Ni hablar del manejo del tiempo y organización de trabajo, ¿no? Si yo soy no sé, una persona que no me puedo organizar sola y va a ser un mercado en donde me va a costar mucho meterme, porque la realidad es que se requiere esa capacidad de poder interactuar. Y hay una cosa interesante que puedo contar, y esto sí lo cuento de primera mano, es yo, por ejemplo, soy súper noctámbula. En general, si me pedís que haga algo a las 8 de la mañana que sea de pensar, seguro no lo voy a poder hacer. Si me lo pedís que lo haga a las 6 de la tarde, voy a ser una diosa del Olimpo, porque a partir de las 6 de la tarde se me prenden todas las luces. Y en general trabajo mucho de noche, ¿sí? Esa característica, este tipo de mercado lo permite, a diferencia de otros en donde hay que cumplir un horario matinal, digamos, muchas veces permite acompañar lo que llamamos el ritmo circadiano de cada persona, o sea, esa característica fundamental de en qué momento soy más productivo o productiva, ¿sí? Para eso tengo que tener algún nivel de registro propio para poder entender en qué momento soy más productiva y organizar mi agenda para aprovechar ese tiempo, ¿sí? Es interesante tener experiencia de autoempleo, porque bueno, se entiende lo que digo con autoempleo, ¿no? O sea, desarrollo yo mi propio proyecto, porque eso me da seguro la posibilidad de poder interactuar con otros perfiles, tener capacidad de poder negociar tiempos, formas, presupuestos, digamos, todo ese tipo de cuestiones que son indispensables. Y interesante también es tener conocimiento de las diferentes plataformas de juego, el nivel de ventas, cuáles son los lanzamientos que hay, digamos. Y esto en los grupos de las comunidades de desarrolladores son datos que constantemente se comparten, además del plus de que muchas veces si son de jugar mucho, se comparten promociones de juegos interesantes con descuento y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Algunas plataformas que hay a nivel internacional para búsqueda de trabajo específicamente, ¿sí? Son estas que están acá. No me voy a detener mucho a comentarlas porque, bueno, para poder estar en estas plataformas yo ya debiera tener un portfolio armado, estar bien presentado, digamos, tener algún nivel de experiencia en proyectos concretos, ¿sí? Tienen sus características para los que trabajan igual muy fácilmente se pueden meter y van a encontrar la lógica de funcionamiento de ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y en el caso de los trabajos remotos o freelance está Remote Gate Shops, que es una excelente herramienta para poder trabajar, o Workana, que también es un lugar en donde muchas veces se consigue. Por ejemplo, una cosa que conozco es que muchas diseñadoras o diseñadores o ilustradores consiguen muchos negocios ahí en Workana, ¿sí? Ojo con esto porque todas las plataformas tienen condiciones de registro, algunas son gratuitas, otras no, algunas cobran, si yo me registro de determinada manera, cobran o no, ¿sí? Entonces, leer atentamente cuáles son las condiciones con las cuales yo estoy compartiendo datos, ¿sí? En Argentina está gamedevshop.com.ar, Stratos, que es una muy antigua. Cuando me encontré con este dato no lo podía creer porque yo a Stratos lo conocí hace muchos años atrás con el tema de e-learning y se ve que sigue existiendo, pensé que se había muerto. Wigar tiene una bolsa de trabajo en Discord que es bastante activa, ¿sí? LinkedIn, que es muy denostado por mucha gente del mundo videojueguil, es una excelente herramienta para conseguir trabajo, pero para eso tengo que tener una presentación de un perfil claro, ¿no? Si yo en LinkedIn digo que soy diseñadora, programadora y productora,
bueno, es bastante probable que no me tomen para el perfil, para algo en particular. O sea, tengo que definir un perfil acorde al puesto que estoy trabajando. Y Fundab también, que es la Fundación de Desarrollo de Videojuegos de Argentina, también tiene una bolsa de trabajo en la web que es a través de Discord, ¿sí? Claramente Discord es una herramienta fundamental en el universo de lo que serían los videojuegos, ¿sí? ¿Cómo vengo de tiempo? Uy, estoy repasada. Recomendaciones a tener en cuenta. Identificar cuál es el puesto que me piden, adecuar el currículum y el perfil, digamos, el portfolio al puesto que me estoy presentando, definir claramente el perfil personal, ¿sí? Esto parezca medio pesada soy, pero, o sea, sepan que soy pesada por un motivo, y es que en general se presentan, ay, a mí me recopa hacer videojuegos. Una entrevista me pasó uno que me dijo, a mí me recopa hacer videojuegos. Ok, ¿y qué sabes hacer de videojuegos? Ah, muchas cosas. Bueno, ya eso solo, o sea, decir que uno puede hacer muchas cosas de videojuegos no sirve de nada, porque entonces para lo que yo estoy buscando, no me interesa buscar a alguien que sepa hacer muchas cosas, necesito a alguien que pueda responder al requerimiento que estoy haciendo, ¿sí? Encontrar cuáles son los puntos fuertes que tengo en relación a la búsqueda y la experiencia propia, prepararme para una prueba técnica, o sea, si lo que me van a pedir es programación o me van a pedir diseño, puede llegar a ser que incluyan una prueba concreta en el momento de la entrevista que muestre que yo puedo hacer eso, ¿sí? Hablar claramente, no titubear, o sea, no como a veces en cuando uno es un poco tímido o tímida, eh, como que le cuesta expresarse, bueno, plantarse con, bueno, yo necesito este trabajo, me gusta, quiero hacerlo y este es el lugar donde yo quiero estar. Entonces hablar asertivamente y esto que dije antes de tener un portfolio que sea acorde al puesto, ¿sí? Los procesos de reclutamiento en general pasan por estas 7 etapas, ¿sí? Se identifica cuáles son los requisitos de contratación, se crea la descripción del puesto. La descripción del puesto tiene como 2 características fundamentales. Uno es cuáles son las condiciones de lo que uno tiene que saber hacer, ¿sí? Y otro es qué conocimientos tengo que tener para saber hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer si voy a trabajar en Godot, ¿sí? Yo puedo decir que sé hacer Godot y puedo mostrar que puedo hacer cosas en Godot, y también puedo mostrar una certificación, ¿sí? En el mercado de videojuegos no es excluyente no tener la certificación. O sea, yo puedo ser un excelente programador en Godot y no haber hecho ningún curso, porque lo aprendí todo a fuerza de puro pulmón y muñeca, de estar horas equivocándome y aprendiendo cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y es un conocimiento valioso igual, a diferencia de otros mercados que si no tenés la certificación te deja fuera, en ese caso lo puedes hacer. Pero lo que sí tiene que suceder es que tenés que saber mostrar que lo sabes hacer, ¿sí? Hay una instancia de preselección, que es donde se filtran quienes sí pueden participar de la búsqueda y quienes no. Las entrevistas muchas veces se hacen virtuales o, digamos, a través de, como estamos haciendo hoy la charla, o telefónicas, y tengo que estar preparada para eso. A veces hay una evaluación, una instancia que me pone una serie de pruebas, y después hay lo que se llama el proceso de onboarding o de ingreso a la empresa, ¿sí? Esos son los tradicionales que funcionan en las empresas más grandes, ¿sí? En el mundo de los videojuegos, como es un mundo, ni un profesor de alemán que un día en una charla decía, ay, descubrí un grupo que me encantó, y decía, que tiene una música re linda que se llama Sui Generis. Y yo me quedé mirando como diciendo, ¿cómo Sui Generis? Le digo, usted está hablando de Sui Generis, le decía yo, como, claro, él era profesor de latín, entonces digo, el mundo de los videojuegos es muy Sui Generis, digamos, o sea, muy informal en muchos casos, entonces no necesariamente se va a cumplir todo esto, ¿sí? Pero tengo que estar preparado para poder acompañar procesos como este para conseguir puestos de más alta calidad, ¿sí? Para ir cerrando, eh, esto que decía al principio, trabajar en desarrollo de videojuegos no tengo por qué ser gamer o no tengo por qué saber nada de eSport. Yo soy, como el otro día me autoconfesé en la Patagonia Games, soy bastante analfabeta de juegos, no soy jugadora gamer yo tradicional, en general soy mucho más yo soy productora, entonces me dedico mucho más al desarrollo de proyectos, ¿sí?
Es interesante conocer las condiciones de la industria, ¿no? Porque me permite insertarme desde otro lugar, seguir comunidades, Fundad, ADVA, WIGAR, Patagonia Game Jam, Action Dev, digamos, son, mira que no la puse acá, son todas comunidades que se dedican al desarrollo y al ingreso, y es una buena forma de ingresar a la industria, acercarse a lo que están haciendo estas organizaciones, ¿sí? Algunas son formales, otras son informales, pero igual tienen bastante que contar y que hacer, ¿sí? De hecho, en la Patagonia Game Jam hay un montón de capacitaciones disponibles en YouTube que las pueden hacer y no implican, digamos, más que el tiempo que lleva escuchar y participar de esos videos, ¿sí? Es interesante conocer el encuadre general del puesto y cuáles son las condiciones. Y acá un dato importante que deviene del análisis que hicimos previamente y es, hay muchas organizaciones que son muy desprolijas al presentar un puesto de trabajo, o sea, no tienen una formalidad porque es un mercado de la Argentina que todavía no está maduro. Entonces ahí a veces pasa que no están esas condiciones tan claras y si uno pregunta demasiado, ¿no? Si me transformo en Juan el Preguntón, a veces queda mal, supuestamente, ¿no? Entonces hay que ser lo suficientemente hábil para tratar de identificar cuál es la organización, qué experiencia previa tienen. Piensen que hoy, gracias a al mundo virtual, ustedes le preguntan, ya sea cualquier tipo de IA, che, ¿sabés algo de fulana de tal o de tal empresa? Y te va a dar un montón de información. Yo recomiendo que hagan esa investigación para saber dónde se están insertando, ¿sí? Participar en proyectos ad honorem, ¿no? Puede ser una forma de invertir en formación, en tener experiencia, y muchas veces sucede que después nos contratan por haber participado en alguno de esos proyectos, ¿sí? Y siempre lo que uno tiene que hacer es apalancarse en lo que tiene de bueno para mostrar, ¿no? Si yo estoy yendo a un puesto en donde tiene 10 condiciones y yo tengo 7 de esas 10, bueno, me voy a apalancar en esas 7 que tengo, no voy a decir, voy a llegar y voy a decir, mira, yo no sé hacer tal cosa, ¿no? Porque salvo que me lo pregunten explícitamente, nunca voy a mostrar mi debilidad a priori, ¿sí? Y una característica fundamental para mí de la industria es que tenemos que estar dispuestos a aprender todo el tiempo, porque todo el tiempo nos están modificando las lógicas de diseño, las formas en que se trabaja, las lógicas de interacción con las redes, digamos, eso es un aprendizaje constante y tengo que tener esa mirada abierta con ganas de aprender, ¿no? Si soy una persona muy estructurada, que bueno, una vez que aprendí me quedo con eso, yo recomendaría que no se dedique a esta industria porque la va a pasar mal, digamos, ¿no? Así que bueno, eso como así, ¡pum! Como muchas cosas muy rápidas. Ahora si querés vamos a las preguntas, perdón que me extendí un poco, pero se habrán dado cuenta que me gusta comentar cosas. No, perfecto, perfecto. Una cosa, cuando vos hablaste de los contratos, igual invito a todos los que están aquí en esta reunión que formulen sus preguntas o las escriben o nos levantan la mano y se las transmitimos, se las dicen directamente a Silvia. ¿Qué Ujú. pasa que que en algún contrato o que no esté explícito y que después no puedas mostrar o decir qué hiciste en ese juego? ¿Qué pasa? Excelente pregunta. Mira, en realidad, primero contar un poco que muchas veces las contrataciones son informales y esto genera un inconveniente muy grande. De hecho, el otro día ambas participamos en un grupo donde se estaba discutiendo esa situación, ¿no? Era una persona había contratado un estudio y ese estudio había contratado una diseñadora. La diseñadora quería mostrar lo que había hecho, pero no tenía autorización por parte del dueño del contenido. En términos de videojuegos, en general, está muy fuerte el tema de lo que se llama el derecho de autor. El derecho de autor de imagen, el derecho de autor de jugabilidad, el derecho de autor de la lógica del juego. Entonces, cuando yo me sumo a un grupo de personas que están desarrollando determinada cosa, muchas veces me hacen firmar acuerdos, sobre todo de confidencialidad, en donde yo no puedo mostrar o el diseño o la jugabilidad o si soy programador, el nivel de programación que hice, ¿sí? Ahora, en esos casos lo que yo tengo que tener como un cuidado o un pedir permiso es si me permiten decir que estoy trabajando en ese proyecto. Porque a veces no es que tengo que mostrar lo que efectivamente se hace, porque, a ver, todo lo que se hace en Jam en general, la mayoría de las Jam son abiertas, disponibles, no tienen restricción, o sea que si quiero mostrar antecedentes, seguramente puedo tener
otras condiciones. Pero si yo trabajo con estudios, la mayoría de las veces hay cláusulas de confidencialidad que yo no puedo ir sobre eso porque me voy a comer un juicio, o sea, no es un chiste, me voy a comer a alguien que me puede llegar a enjuiciar porque estoy utilizando un material que no está habilitado para el uso. ¿Sí? Entonces tengo que saber leer la letra chica y poder cumplir esas cláusulas, ¿sí? Aún en el caso en donde yo esté subcontratada por un estudio, ¿no? Pongamos el caso que hay un estudio que hizo un desarrollo y me contrata a mí como productora, bueno, yo tengo que saber leer la letra chica para saber a qué me estoy sumando, ¿sí? Y muchas veces sucede, ¿no? O sea, es bastante común en la industria que haya determinadas condiciones de confidencialidad, lo que se llama confidencialidad extensa, digamos, que no te permite mostrar nada. Pero en todo caso lo que uno tiene que tener es pedir autorización para poder mencionar que está trabajando como parte del equipo de desarrollo con tal estudio, por ejemplo, o con tal proyecto, porque en general los proyectos sí tienen nombre y se conocen, digamos. Y además que a lo mejor invertís muchísimo tiempo y que no podés, digamos, justificar tu inversión en el proyecto sin, no podés mostrar, no podés mencionar, algo tenés que poder hacer, ¿no? Y Sí, pedir como... por ahí una cosa interesante que esto es una opinión personal lo que voy a dar, no, como digo yo, es un valor de experiencia, no de verdad, pero a mí me parece que si yo trabajo en un estudio, ¿sí? Y hago determinado tipo de condición y no me lo permiten mostrar, yo debiera tener la posibilidad de poder armar un portfolio que me permita mostrar que sí puedo hacer. O sea, no me tengo que quedar con que no me permiten acá, ¿sí? Digo, voy a hacer un ejemplo medio ridículo. Me contrata Disney para hacer el juego de la Cenicienta y es el mejor juego del mundo y con un presupuesto de aquellos y Disney me dice no puedes mostrar nada, porque hasta tanto no salga al mercado, que claramente Disney me lo va a hacer, no puedes mostrar nada. Ok, yo no puedo mostrar que estoy haciendo la Cenicienta, pero a lo mejor puedo hacer yo un micro portfolio en donde puedo mostrar qué nivel de dibujo puedo hacer, porque lo que me van a evaluar a mí no es que estoy haciendo la Cenicienta, y este es el dato. O sea, no es que me van a querer copiar, pues sería ridículo que alguien tome a alguien porque quiere copiar un juego, digamos, o una cuestión. Entonces, lo que tengo que poder demostrar es que para el puesto que me estoy postulando tengo esa condición, ¿sí? Acá hay una pregunta y después es Iván que levantó la mano. Si se trata de bocetos con respecto a mostrar o mencionar, la realidad es que la mayoría de las veces cuando tienen confidencialidad extensiva no puedes mostrar nada. ¿Sí? Y entonces ahí lo que yo considero, a ver, es interesante esta que dice Eloy de lo que hayan descartado. Cuando alguien te contrata para hacer un proyecto, es como, la vez pasada puse este ejemplo. Ponele que vos trabajás en una empresa, ¿sí? Y en una empresa real, presencial, digamos. Y todos los documentos que vas tirando los tirás al tacho, ¿sí? Utilizar los bocetos de un videojuego es lo mismo que si yo agarrara los papeles que están tirados en el tacho y trato de levantarlos, los aliso y los llevo a otro lugar, ¿sí? Eso no corresponde porque técnicamente hablando le pertenece a la empresa. Y esto también forma parte para mí de la educación de la industria que tenemos que tener, ¿sí? Porque es cierto que yo tengo el arte de bocetar, pero también es cierto que a mí me contrató alguien que dice hasta dónde vas a poder usar ese boceto. Y tengo que ser respetuoso de eso también, porque se supone que en el momento que me contrató yo le dije que sí a todo eso. Digo esto porque la discusión que aparece sobre la libertad del diseñador o el ilustrador o ilustradora de poder mostrar lo que sabe hacer, para mí no va en un trabajo que estás haciendo, para mí va a mostrar en lo que vos efectivamente puedes mostrar que sabes hacer y que puede ser, no sé, me voy a hacer, yo sé que muchas diseñadoras, por ejemplo, o sea, hablo de diseñadoras porque son las que tengo más cercanas, hacen diseños de sticker. Bueno, te muestro el diseño de sticker, porque en realidad lo que yo te tengo que mostrar a vos es mi capacidad para hacer diseños, no lo que está trabajando con el cliente, digamos. Y ahí tengo que ser cuidadoso. ¿Por qué? Si yo le virlo información a un cliente, estoy diciendo mucho a quien me está contratando. ¿Qué nivel de seriedad tengo como profesional si estoy discutiendo? Y además digo, la discusión sobre el boceto que descartaste que no te sirve, ¿me dejás que lo muestre? Si te dicen que no, punto, digamos. Y no es que, digo esto porque no es que te están quitando a vos la posibilidad o la libertad de mostrarle al mundo lo que sabes hacer. Lo que vos sabes hacer va por fuera de lo que te contrata una empresa. Y esto también es importante entenderlo como parte del desarrollo profesional, ¿sí? Entonces, ojo con comprarse que yo soy la que mejor dibuja y tengo que mostrarle al mundo lo que sé hacer. Se lo puedo mostrar de muchas maneras, no necesariamente birlando un contrato que tengo con un cliente, ¿sí?
No sé si eso, Eloy, responde un poco a lo que vos dijiste. Iván, ¿querés levantar el micrófono? Ahí nos escribió, dice, ¿cómo actualizar o cuándo hay que ajustar el portfolio para el trabajo para el que me llaman? ¿Es mejor empezar un proyecto propio antes de buscar trabajo? ¿Qué plataformas usamos en Argentina para conseguir trabajo? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Iván, Eh, ¿estuviste en la charla? La mitad de las preguntas se responden con la charla. no, una que, que de pronto que es importante que la aclares. En un portfolio, es importante ir colocando o sea, que el que te va a contratar vea el proceso de mejora, se pone nada más que lo mejor o se va poniendo como la evolución tuya. ¿Vos qué pensás de eso? Y en realidad depende mucho del perfil, Marisa, porque lo que digo es esto, a vos te van a contratar como diseñadora 3D de un juego parecido a Star Wars, vamos a poner ejemplos pavotes, pero que tenga que ver sobre algo parecido al universo Star Wars, ¿sí? Y vos hasta ahora lo que hiciste fueron todas ilustraciones que tenían que ver con frutillitas, ¿no? Que no tienen nada que ver con Star Wars, ¿sí? Pero resulta que están buscando el perfil de lo que vos sabés hacer. ¿M? Entonces ahí, ¿tiene sentido que yo le muestre la evolución de frutillita? Por ahí si me lo preguntan, digamos. Porque yo lo que le tengo que demostrar es que me puedo sumar al proyecto que tienen. Entonces, hago la primera respuesta en relación a lo que estás preguntando. ¿Cuándo ajusto el portfolio? Cuando me voy a presentar al puesto. O sea, yo tengo que preparar un portfolio que cuando se abre se vea lo que está relacionado al puesto. Y si me presento a 10 puestos, ¿tengo que hacer 10 portfolios? Y sí, digamos, o sea, técnicamente hablando, sí, porque si son 10 puestos diferentes, claramente lo que tengo que mostrar son cosas distintas, ¿sí? Y además pensemos que igual lo que estoy diciendo es acomodar el programa. Yo particularmente tengo esto lo estoy diciendo posta, ¿eh? Yo tengo un drive donde tengo todos los trabajos que voy haciendo, ¿sí? Que tiene, no sé, 1.35, ¿no? Tiene el nombre. ¿Qué le pongo? El nombre, la fecha en que lo hice, ¿sí? Y adentro muchas veces pongo un resumen de qué, qué rol tuve, porque además, imagínense que yo ya estoy viejita, a veces me olvido las cosas, entonces ahí me entero de qué la fui en ese proyecto, ¿sí? Y está puesto adentro no solo el producto final, sino también si tuve bocetos o cosas por el estilo. ¿Qué me permite hacer esto? ¿Le doy acceso a todo el mundo eso? No, ni a palos, porque eso es input mío. Ahora, si en una entrevista de trabajo a mí me piden que muestre, por ejemplo, esto que vos decís, la evolución, yo puedo ir a esa carpeta y puedo encontrar lo que tengo y lo puedo mostrar en el momento y no se lo dejo a nadie para que lo vea y se lo guarde, sino que lo muestro en el momento y me lo guardo yo. ¿Sí? Y es una manera de poder hacerlo. Pero en general eso lo muestro si me lo piden. Digamos, no tengo obligación de mostrar. O sea, ningún puesto de trabajo se consigue porque mostré la evolución de mejora que tuve en un diseño. Y esto es un dato también, ¿no? Entonces, la primera pregunta que hacías, Iván, tiene que ver con esto. ¿Es mejor empezar un proyecto propio antes de buscar trabajo? Yo te diría, es mejor participar en Jam. Si vos me preguntás a mí qué recomendación te doy, es participar en cuanto a Jam pueda en relación. De hecho, cuanto más diverso sea la Jam en las que participas, mejor, porque te va a dar mayor training para poder entender la lógica de cómo funciona el trabajo en el desarrollo de videojuegos y también trabajar con diferentes, no sé, digo, Action Dev hizo el año pasado una sobre el peronismo y otra sobre universidades. En la Patagonia Game Jam hicimos sobre energía, ¿sí? O sea, son temas que no tienen nada que ver uno con otro. Y trabajar en esos proyectos te va a dar un montón de información y de experiencia que es valorada en el mercado. Entonces, antes que hacer un proyecto propio, yo recomendaría participar en Jam. Si te gusta, si querés, si tenés la gente con la que hacerlo, qué sé yo, obvio que un proyecto propio es una buena manera de mostrarle al mundo lo que sabes hacer, ¿sí? Ahora, ojo, a mí me pasó una vez en un diálogo con un chico en la EVA que me dice, no, porque a mí me encanta hacer videojuegos, yo me la paso haciendo videojuegos. Ah, mira qué bueno, ¿cuántos tenés terminados? Ah, no, ninguno, me dice, porque siempre termino, llega un momento que me canso y lo dejo y me sigo con otro. ¿Qué le estás diciendo al que te está por contratar supuestamente?
¿no? O sea, si es un proyecto propio, que sea consecuente, que sea chiquitito. No, yo no necesito mostrarle al mundo que soy Steve Jobs haciendo cosas, digamos. Le tengo que mostrar al mundo lo que yo sé hacer. Entonces, cosas chiquitas, que tengan principio y fin. No necesito hacer juegos que tengan 60 niveles. Con que tengan 2 niveles, a lo mejor me alcanza. Y a lo mejor ya es un montón para poder mostrar a alguien que me está entrevistando. ¿Sí? Entonces, si son proyectos propios, que sean potentes, digamos, que tengan un principio de desarrollo y fin y que se muestre claramente qué es lo que yo sé hacer. ¿Sí? Y las plataformas de Argentina estaba en la charla, va a quedar grabada, tengo entendido, la van a publicar. Yo recomiendo LinkedIn, que hay un montón. Después está en la bolsa de trabajo de Fundab, de Wigar. Creo que ADVA me parece que también tiene. Bueno, ADVA, por ejemplo, tiene la convocatoria que ya cerró, me parece, de mi primer videojuego profesional, que muchos de esos videojuegos no se publican después, no es que terminan necesariamente publicándose, pero el proceso de aprendizaje es muy interesante para hacerlo. Entonces, si querés desarrollarte en forma independiente, es un excelente canal para meterse ahí. Nosotros en la Patagonia Game estamos viendo si este año incorporamos el tema del mentoreo de proyectos, o sea, aquellos que quieran ir un poquito más allá de quedarse solo con el juego de la Jam, que puedan desarrollarlo. ¿Sí? Y ahí, no sé, digo en voz alta lo que yo conozco. Image Campus tiene mentoreo de proyectos, ¿cómo se llama la competencia de Image Campus? La Da Vinci, la Escuela Da Vinci también tiene desarrollo de proyectos. La UNTREF tiene desarrollo de proyectos. Digo, hay varios lugares en donde se trabajan procesos en donde vos haces un circuito de formación y terminás con el desarrollo de un proyecto propio. Digo, son caminos interesantes, ¿sí? Ahora, que yo haga un proyecto propio no significa necesariamente que consiga un trabajo después, ¿no? Esto también es un dato importante, ¿no? Así que eso. Además, se valida mucho esto que vos hablabas de la importancia de participar en la Game Jam, porque también habla de digamos, de una fortaleza que tiene que ver con intercambiar ideas, adaptarte, ¿no? La adaptación a los grupos de trabajo, eso es fundamental y es en lo que se van a fijar. Uno Es, conoce gente, desarrolladores que son espectaculares y resulta que no saben trabajar en equipo. Y no lo llaman. que son olvidables. Y además, tengan en cuenta una cosa, que esto no sé si lo dije, que está bueno, que esto me hiciste acordar, Marisa. El mundo de los videojuegos es un mundo relacional. O sea, todos nos conocemos con todos, digamos. Tarde o temprano siempre llega el dato de, no, como me pasó a mí en un lugar que, no, fulano, me dijeron y fue como, guau. No, así como, también puede pasar que digan, no, Silvia, y es como, guau. Pero también puede pasar, ¿no? Porque cada uno tiene su karma, digamos. Pero es un mundo relacional, con lo cual en general sean prolijos, ordenados, no hagan delirio, digamos, porque lamentablemente, o no, por ahí a favor o en contra, pero nos enteramos de todo, digamos, ¿no? Y desde diferentes lugares, así que nada. Si no sé qué me dio risa el otro día, estaba hablando con una persona y me dice, no, porque fulanita tal, digo, fulanita, yo soy muy mala con los nombres. O sea, conozco mucho a las personas, pero me olvido horriblemente de los nombres. Fulanito de tal, le digo, ¿y en qué? Ah, le digo, no sé, Pichi, le digo una cosa así. Ah, ¿lo conocés? Me dice, sí, obvio, le digo, ¿no? Como que, o sea, nada, nos conocemos un montón todos, así que bueno, ahí estamos. Siempre rondamos por ahí. Otra cosa que Ujú. vos hablaste de las estadísticas, ¿no? Es importante participar de las encuestas. ¿Vos qué opinás de esto? Sí, sí, totalmente. Para mí sí. Y de hecho, una característica que pasa es que la gente no participa porque dice, no, yo no tengo un trabajo formal. No importa. Justamente lo mejor que puedes hacer es decir que estás trabajando en el mercado de manera informal. O sea, es un datazo eso, no es un dato tonto. Entonces, invitación a que participen siempre de las encuestas, tanto de la UNRAP si les toca, o de Wigar, que lo pueden hacer en forma. Wigar se publicita en un montón de lugares, así que enseguida lo van a poder entender, ¿sí? Porque Dice, además, desarrollé un juego solo. ¿Cómo lo podría enfocar para un perfil específico? Centrándome en puntos de interés, por ejemplo, en design o narrativa. Y ahí, Alexis, tenés que tener en cuenta, o Gonzalo, no sé cómo te dicen, cuál es tu fuerte, digamos. A ver, y además de qué tenés ganas de trabajar, ¿sí? Porque tanto para game designer como para el desarrollo de narrativas hay posibilidad de trabajo, ¿sí? Ahora, el tema es en donde vos te sentís más
potente para trabajar, ¿no? Que tenés mejores condiciones, que tus competencias son más fácilmente accesibles, serían, ¿sí? Porque, no sé, yo voy a poner un ejemplo. Yo trabajo como productora, he trabajado como game designer también, eh, pero la realidad es que, por ejemplo, en algún momento tuve vínculos, como digo, yo hablo en binario, pero no me gusta la programación. Si la tengo que hacer, me siento y lo hago, pero la realidad es que no tengo deseos de participar de eso. Entonces, ni a palo me presentaría para un puesto en donde implique algún nivel de interacción con programación muy fuerte, digamos, porque no me siento cómoda con eso, más allá de que tenga el conocimiento de poder hacerlo. ¿Sí? Así que bueno, eso. Bien. Silvia, ¿dónde puedo encontrar? Porque a veces, viste, decís, hay que pensás en presupuestar o armar Sí. equipos. ¿Dónde me nutro? ¿Dónde tengo que ir para saber qué cobra un diseñador la hora? ¿Dónde buscar? Uy, eso es re heavy, porque no hay en videojuegos, no hay un tarifario, sería, ¿no? Yo uso mucho, ahí lo estoy buscando, el tarifario de diseño. Me sirve un montón para de diseño gráfico de Argentina, para utilizar, que es de acá está, la Asociación de Profesionales de Diseño, creo que es de Córdoba. A ver si es este. Lo uso como referencia, ¿sí? Y después en algún momento usaba la información que tenía la cámara de desarrollo de software para todo lo que tiene que ver con programación. También lo tomaba como alguna referencia. Pero no es tan fácil, ¿eh? No, no es tan fácil. A ver si es este, me parece que sí. Y a veces a la hora, viste, de cuando uno trabaja en la universidad y les pide un plan de negocios o que en un proyecto puedan hacer esos cálculos, bueno, terminan muchas veces haciendo agua o se van muy abajo, se van muy arriba porque no encuentran esos parámetros. Sí, por ahí estoy pensando que acá está, ahí lo voy a, es de Rafaela, mira, también. Gracias Rafaela, le tenemos que decir a esta altura. Ese es el que yo uso la cámara de diseñadores de Rafaela, como base, ¿sí? Tengamos en cuenta que podríamos hacer después, si querés, una charla sobre cómo armar un buen presupuesto, que requiere como determinada condición. Pero tengo que tener en cuenta tres condiciones. Uno es el tiempo que me lleva y el valor de hora del tiempo que me lleva, ¿sí? Que eso lo puedo poner con cualquier tipo de convenio, no sé, para el trabajo administrativo puedo utilizar el convenio de comercio, para el trabajo de programadores está la CESI que tiene detallado, digamos, esa información se consigue. Lo segundo que tengo que ver es cuánto trabajo de cerebro, digo yo, ¿no? O sea, cuánto de originalidad, de cosas distintas. Y ahí tengo que muchas veces utilizo estos tarifarios como algún tipo de referencia y después cuánta plata quiero ganar, ¿sí? Y una vez que hice todo eso, tengo que analizar qué es lo que el mercado paga por esa tarea, porque yo puedo querer ganar 3 millones de dólares, pero no paga nadie 3 millones de dólares. Entonces ahí tengo que hacer como una especie de equilibrio entre, y también analizar el tipo de proyecto. A mí me ha pasado presentarme en proyectos en donde presenté presupuestos bajos porque me interesaba ganar la experiencia de ese proyecto, ¿sí? Entonces negocié ganancia en pos de la experiencia de aprendizaje que implicó trabajar en ese proyecto, ¿sí? O sea, no siempre vamos a presentar el presupuesto que nos da la mayor ganancia, esto quiero decir, ¿no? Uno evalúa muchos componentes diferentes para poder definir qué número le pone, ¿no? Incluso vos mencionaste el tema del voluntariado, que muchas veces dicen, bueno, no, pero no me van a pagar, pero voy a aprender un montón Un y eso, montón, ¿no? Y a veces el hecho totalmente. de haber trabajado, de haberme sumado a un proyecto, hace, como vos también comentaste, que después te convoquen porque Exacto, participaste. Así que exacto. Sí, es un mercado sí. diferente, ¿no? Que hay que adaptarse también. Sí, por eso yo digo, recomendación, siempre participen de las diferentes jam, porque eso sí o sí te va a dar experiencia y fuego, y además es un buen lugar para que me vean. Digamos, yo particularmente he convocado a dos personas que conocí a través de una jam, digamos, para proyectos concretos. Mm. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, anímense. Si no, la despedimos a Silvia agradeciéndole
con un aplauso, vamos a enviarle Un aplauso virtual. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me apasionan estas cosas, así que cualquier duda me escriben, me preguntan, me dicen. Estamos siempre ahí. Bueno, les invito también a que se sumen a la Patagonia Game Jam y todas las propuestas que tenemos que son súper interesantes.